vamos a ver la integral definida, o la aplicación de la integral. Todas las integrales indefinidas que se llaman, pues, las integrales como tal, se aplican, pues, todo ese cálculo dentro de la integral definida. ¿Qué es la integral definida? Si nosotros dibujamos una función, pues recuerden que son integrales de funciones, por lo tanto la integral definida es una integral definida de una función, ¿sí? Por lo tanto, la integral definida me va a calcular el área de una función, ¿sí? Pero ¿qué área de la función? Vamos a graficar aquí la función para que me entienda cuál es el área de la función que me va a calcular una integral definida. Si tenemos una función cualquiera, ¿sí? De cualquier tipo, de cualquier forma, por ejemplo, esta función de aquí, una función f de x, vamos a ponerle f de x, y yo quiero sacar el área de esta función, o sea, el área que está, limita con la función, ¿sí? Con respecto al eje x y dos intervalos cualquiera a y b, ¿sí? Entonces, el área que voy a calcular con la integral definida es el área con respecto a la función f de x o cualquier tipo de función, la curva, la gráfica de la función, ¿sí? El eje de las x, el eje de las x, y con respecto a las líneas perpendiculares que bajan desde la función hasta el intervalo A y desde la función hasta el intervalo B, ¿sí? Esta área de aquí es la integral, se conoce como integral, en este caso, integral definida. Esta es la integral definida justamente. Toda esta área que estoy señalando es la integral definida. Y eso es pues lo que es la integral definida, eso representa la integral definida, el área bajo esta función. Ahora bien, ustedes se habrán acordado pues de las áreas, ¿no es cierto?, de figuras geométricas como el área de un rectángulo, área de un cuadrado, área de un círculo, ¿sí? Área de varias figuras geométricas, ¿sí? Pues del área de todas esas figuras geométricas pues utilizan ciertas fórmulas. Pero fíjense acá, esto no es una figura geométrica, ¿sí? Es una curva, ¿sí? Que va de aquí a acá. Si yo quiero sacar el área así nada más usando figuras, pues sería bastante complicado, bastante complejo. Lo que se empezó a hacer en un principio, pues es sacar, dividir todo esto en varias áreas pequeñas, o sea, varios rectángulos pequeños. Yo puedo sacar el rectángulo de esto aquí, base por altura, luego le sumo el rectángulo pequeño de acá, luego le sumo el rectángulo, pues, con base bastante pequeña, digámoslo así. Sí, la altura no importa, la base es bastante pequeña, bastante angosta. Y es como poner varias, ir sumando infinitos o varios rectángulos, ¿no es cierto? Muchísimos rectángulos con base bastante estrecha, bastante corta, un valor bastante pequeño de base. Y la altura, pues, y si sumo a todos estos rectángulos, todas las áreas de cada uno de estos rectángulos, voy a sacar un área total de AB, que va a ser muy aproximado al área, un poco aproximado, ¿no es cierto?, al área que yo quiero sacar, el área entre A y B, esta curva de aquí, y estas rectas perpendiculares a los intervalos A y B, ¿sí? Yo podría hacer eso. Y tranquilamente podría sacar un aproximado del área, ¿sí? De hecho, pues eso es como se empezó a hacer esto. Y por eso se llama integrar, por eso se llama integración, porque ustedes van integrando cada uno de estos rectángulos. O sea, este de aquí se integra con el de acá, o sea, se unen, se suman todas estas áreas, ¿sí? Que conforman, pues, se integran todas estas áreas que conforman toda esta área total de AB, ¿sí? Y en eso consiste, pues, la integral en sacar un área. Como les decía, pues en las figuras geométricas usamos la fórmula correspondiente y sacamos un área, pero aquí, ¿cómo sacamos el área de esto? ¿Sí? Entonces, alguien se le ocurrió por ir sacando, pues, de cada uno de los rectángulos pequeños y podía aproximarse el área, ¿sí? Pero de ahí, pues, viene la integral, nace la integral definida, ¿sí? Que consiste en un método matemático aplicando, pues, integrales para poder sacar el área, esta área de aquí, justamente esa área de ahí, que está formado, les repito nuevamente, esta área de aquí, pues, está formado entre la curva, ¿no es cierto?, entre el eje de las X y las líneas perpendiculares que vienen desde la curva hasta cada uno de los límites del intervalo. A y B en este caso, ¿sí? Entonces, esa es la integral definida, es un área, básicamente la integral definida me calcula un área entre los intervalos A y B de una función, intervalos obviamente son en X, ¿sí?
Y esa área que me define es entre la función, el eje de las X y las rectas perpendiculares a los intervalos, a los límites de los intervalos, en este caso pues son A y B. Esa es el área, esa es la integral definida, es un área, ¿sí? Estos de acá se llaman intervalos, ¿no es cierto?, de la integral, conocido como intervalo superior, y este de acá, intervalo, perdón, inferior y superior. Obviamente, pues en el orden del eje de las X, este sería pues el intervalo inferior, siempre del valor menor, y el intervalo superior va a ser siempre el valor mayor en el eje de las X, el límite mayor. Este es el intervalo superior, ¿sí? Perdón, este es aquí un intervalo inferior, y acá tenemos un intervalo superior, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener el menor valor, pues no siempre va a ser así, pero vamos a ver luego las propiedades, que esto puede cambiar, pero siempre el intervalo inferior pues es el menor valor y el intervalo superior el mayor valor, y el intervalo pues siempre es con respecto al eje de las X, ¿sí? Entonces, esa es una integral definida. Entonces, la integral definida es un área, ¿no es cierto? Vamos a poner la notación acá, ¿sí? Esta área, ¿sí?, que estoy yo calculando, el área de aquí, es igual a la integral, ¿sí? Perdón, vamos a poner el área es igual a la integral entre los intervalos, es igual a una integral entre los intervalos A, como intervalo inferior o límite inferior, intervalo inferior, hasta un intervalo superior o límite superior de la, obviamente, del intervalo, límite inferior, límite superior del intervalo. De cualquier función, en este caso, pues, le vamos a llamar f de x con respecto a x, ¿sí? Esta es el área, y el área, ustedes saben, pues, que me va a dar un valor, ¿sí?, un valor numérico, que me dice el área es de esta, y me va a dar en unidades cuadradas. Si estamos hablando de metros cuadrados, kilómetros cuadrados, centímetros, decímetros, centímetros, milímetros cuadrados, es un área, una medida de superficie, por lo tanto va a estar en la unidad al cuadrado, unidades cuadradas. En este caso voy a poner unidades cuadradas, que hace referencia a cualquier unidad, ¿sí? Pues aquí va un valor numérico, que es el área, ¿no es cierto? Aquí va un valor numérico que es el área que estoy calculando entre la curva, el eje de las X y las perpendiculares a los límites inferior y superior del intervalo, ¿sí? Eso en sí es la integral definida, ¿sí? Entonces esto sería límite superior o límite inferior, ¿sí? Un intervalo, el intervalo es de AB, no se conoce como intervalo, sino como límite, vamos a colocar bien, superior del intervalo, límite inferior, perdón, del intervalo, y acá pues sería límite superior. El intervalo es de AB. Listo, eso es la integral, un área, simplemente pues al calcular una integral definida, ojo que es una integral definida de una función cualquiera, lo que estamos calculando es un área entre un intervalo A y B, ¿sí? Entre un intervalo de A a B, ¿sí? Con respecto al eje de las X, la función y las líneas perpendiculares para formar ahí un área. Es lo que estamos calculando. Ahora bien, eso en sí, pues, y la notación es este de aquí, pues está la integral, se pone el límite inferior abajo, límite superior acá arriba, y la función con respecto a x, todo lo demás es igual. ¿Qué propiedades tiene? Vamos a ver una serie de propiedades que nos indican, pues, las diferentes áreas, si son positivas, negativas, y un poco, pues, de características de la integral definida, ¿sí? Entonces, bueno, propiedades de la integral definida. Si ya entendimos un poquito qué es la integral definida, vamos a ver ciertas propiedades que sigue la integral definida, para entender mucho mejor, pues, de qué se trata la integral definida. Las propiedades son las siguientes. Vamos a ir viendo varias propiedades. La primera propiedad dice lo siguiente, ¿sí? Si los límites de integración se intercambian, si los límites de integración se intercambian, el valor de la integral cambia de signo, ¿sí? Y esto es de la siguiente manera. Si yo tengo aquí una integral, desde un intervalo, del intervalo A a B, límite inferior, límite superior, de una función f de x,
con respecto a x, una función cualquiera, esto va a ser igual si yo cambio, ¿no es cierto? Si esto es positivo, por ejemplo, y yo cambio, doy la vuelta a los límites de integración. Aquí está de A hasta B, y por lo general les decía que se pone el valor A, pues del límite inferior, el menor valor, ¿sí? El menor valor con respecto a eje X, y el B, el mayor valor, siempre va desde el menor al mayor, por eso es límite inferior y límite superior del intervalo. En este caso se puede intercambiar tranquilamente, pues si se puede hacer los cálculos, ¿sí? De A a B, en vez de poner de inferior a superior, pues se pone al revés, se pone acá B, el valor mayor, pues acá como inferior, y el valor menor como superior, ¿sí? Entonces queda de B hasta A. Si queda así, la misma función con respecto a X, si es que calculo yo la integral, es como calcular la integral al revés, ¿sí? Entonces, si es que estoy calculando al revés, pues va a ser negativo, el valor de la integral cambia de signo. Pues cambia de signo. Si es que es positivo, cambia a negativo. Si es que es negativo, la integral va a cambiar a positivo. ¿Esto por qué? Porque es como una resta, ¿sí? Vamos a ver luego al final en el teorema que es como una resta. Es una resta, más bien dicho, la integral definida, ¿sí? Entonces, si usted intercambia el orden de la resta, pues va a cambiar el signo. Si usted tiene 4 menos 2, esto es igual a 2, ¿sí? Positivo, y luego resta 2, perdón, resta 2 menos 4, pues va a cambiar el signo, va a ser ahora menos 2, ¿sí? Es más o menos similar, ¿ya? Por la resta que vamos a hacer. Vamos a ver luego que se hace una resta. La integral definida, el teorema del cálculo fundamental de la integral definida, es una resta, ¿sí? Que vamos a ver a continuación, pues que se resta la integral de b menos la integral de a. Listo. Esa es una propiedad. Vamos a ver otra propiedad que dice lo siguiente. Si el área bajo el eje de las x, más bien dicho, si el área, ¿no es cierto? Estamos hablando de un área, esta área de aquí, ya de la función, el área que yo quiero calcular, si el área está bajo el eje de las x, ¿sí? La integral definida nos va a dar un valor negativo. Caso contrario es positivo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Y les voy a colocar aquí una gráfica de una función cualquiera llamada g de x, ¿sí? Esta gráfica tiene dos áreas. Fíjense que es una función que va sobre el eje de las x y va debajo del eje de las x. Me refiero a si el área está sobre el eje de las x, es un área positiva. Obviamente, pues el intervalo inferior es un número menor y el intervalo superior es un número mayor, o sea, estamos ya en el orden normal, ¿sí? El área superior siempre va a ser positiva, ¿sí? Y si tenemos un área inferior al eje de las x, nos va a dar siempre un valor negativo, ¿sí? Eso es así por la posición. Si está sobre el eje de las x, estamos en la y positivo, por lo tanto el área nos va a dar un valor positivo. Si estamos en el eje de las y, nos va a dar un área negativa, ya que estamos en el eje de las y es negativo, ¿sí? Arriba del eje de las x, y positivo; abajo del eje de las x, y negativo, ¿sí? Es por la posición, ¿sí? Más que nada. Ustedes saben, pues, que un área es una medida de superficie, y como tal, pues si yo digo el área de un terreno está el valor, no voy a decir el área del terreno es menos 100 metros cuadrados, por ejemplo. No tiene sentido porque las medidas de superficie son siempre positivas como tal, ¿no es cierto? Pero aquí, igual que la medida de longitud, tiene que ser positiva. Usted me va a decir cuánto mide, pues yo mido 1,80 m, 1,70 m, y me da un valor positivo, ¿no? Nadie dice, pues yo mido menos de 1,50 m o 1,60 m, ¿sí? Entonces, las medidas de longitud de superficie son positivas. Aquí el signo, lo único que me va a decir es la ubicación, ¿sí? El signo me va a decir una ubicación, si está sobre el eje de las X o debajo del eje de las X, esta área en cuestión. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta esta propiedad, ya que si es que yo quiero sumar, luego en alguna aplicación quiero sumar terrenos, por ejemplo, le voy a decir, pues este terreno, tengo que sacar la integral de aquí, ¿no es cierto? Primero la integral positiva que está sobre el eje de las X, y luego sumar el valor absoluto de la integral de acá, porque yo sé que va a salir aquí negativo, yo ya sé esta propiedad, y yo sé que acá me va a salir un valor negativo, pero yo no puedo sumar así nomás, ¿no es cierto? Si sumo esto y tendría que restar menos de esto, o sea, la integral, esta integral de aquí, más la integral de acá, ¿sí? Si es que sumo así algebraicamente, pues se va a restar, más y menos se van a restar, ¿sí? Yo tengo que tomar en cuenta esto para este valor de acá, ¿sí? Tomar su positivo, tomar el valor absoluto que es el positivo, tomo positivo y positivo, y así se suman las dos áreas, y voy a decir el área de mi terreno, ¿sí?
es esta área total sumado esto más esto, ¿sí? No voy a usar el signo negativo, no voy a tomar el valor negativo porque se va a restar de esto y va a dar un área más pequeña, por ejemplo, un pedazo de área, que eso no es verdad, que eso no es cierto, ¿no es cierto? Si quiero sumar el área de un terreno, pues yo digo, pues sumo sus áreas positivas, esto positivo, y si esto es negativo, le cambio positivo y sumo para dar un valor total de un área. Eso muy en cuenta, por favor, cuando se haga ejercicios, cuando ustedes tengan que calcular algún área específica. Adicionalmente, pues si es que ustedes sacan un área desde A hasta C, ¿sí? Si sacan una área de A hasta C, por ejemplo, en este caso, pues también se va a restar, vamos a ver luego, pues que se van a restar las áreas, por lo tanto yo tendría que hacer dos pasos, sacar un área de A a B, ¿sí? Que ya sé que está sobre el eje de las X, es positiva, luego sacar un área desde B hasta C, y me va a dar un área negativa, esa área negativa pues tomo su valor absoluto, que va a ser el valor positivo, y ahí sí sumo las dos áreas, que me va a dar un área total de un terreno, por ejemplo, que sea de esa forma, ¿sí? Entonces, listo, en base a esto, pues ya saben, si está sobre el eje de las X es un área positiva, si está bajo el eje de las X es un área negativa. De la misma manera, yo puedo hacer lo siguiente, otra propiedad, ¿no es cierto? Si los límites de integración, ¿sí? Los límites superior y el límite inferior del intervalo, ¿no es cierto?, son iguales, ¿sí? La integral definida o el área, pues va a ser igual a cero, ¿sí? El valor de integral definida es cero. Esa es otra propiedad, vamos a anotarlo acá. Si los límites de integración son iguales, ¿sí? Si los límites de integración son iguales, el valor de la integral es cero. Recuerda que la integral definida, pues es un área, por lo tanto, si es que no hay un área, pues el área va a ser cero. Eso es un poco obvio también. Voy a graficarles aquí la gráfica de una función cualquiera, una función pequeña aquí, por ejemplo esta de acá, vamos un poquito esto, ¿sí? Una función h de x, si yo tengo aquí un único intervalo que es 5, y yo saco pues una integral definida de 5 hasta 5, ¿sí? Integral, los límites de integración son iguales, límite inferior, límite superior, 5 también de esta función h de x, ¿sí? Con respecto a x. La integral va a ser igual a 0. La integral, recuerden que representa el área. Si aquí no hay ningún área, hay un área, pues hubiese un área si es que yo pusiera acá de 5 a 8, por ejemplo. De 5 a 8, ¿sí? Acá de 5 a 8, pues hay un área, está definido un área, pues y al existir un área puedo calcular cuánto es esa área. Y aquí me diría un valor cualquiera, ¿no es cierto? Un valor ya preestablecido, 10 unidades cuadradas, 15, 12.5 unidades cuadradas. Si es que existiera un área, pero si es que me dice que los límites de integración superior e inferior es el mismo límite, pues no se forma ningún área porque es de 5 hasta el mismo 5, ¿sí? Entonces no es de 5 a 6 para que se forme un área, sino es de 5 a 5. Por lo tanto, queda una línea, simplemente una línea, ¿no es cierto? Una línea recta que no se forma ningún área. No formarse ningún área, pues el valor de la integral es cero, el valor del área es cero, no hay área, ¿sí? Entonces ya pues que aquí no existe el área, por eso es cero. Y es obvio, ¿no es cierto? Vamos a poner que no existe el área. ¿Sí? Porque no hay ningún área para poder sacar esa medida de superficie. Listo. Otra propiedad, ¿sí? Que yo puedo usarlo. Vamos a otra página. Otra propiedad que yo voy a ver ahora, pues es, si yo tengo un valor, acá si yo tengo un valor de C, o sea, otro límite, por ejemplo, recuerden que el intervalo inferior o superior, estamos haciendo pues con la letra A y B. Si yo tengo otro límite, ¿sí? Dentro del intervalo A y B, si C pertenece primeramente a los números reales, C es cualquier número, y a su vez pertenece al dominio de A y B, quiere decir que C es un valor intermedio, C es un valor intermedio entre A y B, ¿sí? Si C es un valor intermedio entre A y B, entonces podemos nosotros asumir la siguiente propiedad, ¿sí? Asimismo, pues les voy a poner una gráfica con varios intervalos, con varios límites, perdón, y varios intervalos también, ¿sí? Entonces, podríamos tomar como referencia esta gráfica.
Yo tengo aquí varios límites, ¿no es cierto? Un límite inferior, tengo aquí otro límite C y otro límite B. C dice que pertenece al dominio A y B, entonces C está dentro de A a B, ¿sí? Perfecto. Si es así, yo puedo pues asumir la siguiente propiedad que dice que la integral desde A hasta B de la función esta f de x con respecto a x, integral definida, me va a sacar un área. Esta área va a ser igual, ¿sí? Entonces, si yo saco el área de A hasta B, me va a salir toda esta área de aquí, ¿sí? Ya sabemos que es el área conformada entre la curva, el eje de las X y las perpendiculares a los límites inferior y superior. Entonces, si yo saco la integral de A a B, ya estamos claros pues que me va a dar esta área, toda esta área de aquí, ¿sí? Toda esa área. Entonces, eso va a ser igual, esa área va a ser igual a si yo sacara por partes, ¿sí? Si yo sacara el área por partes. Entonces, si yo sacara el área de A hasta C, me va a dar esta área, y a esa área le sumo esta área 1, le sumo esta área 2, que es esta área de acá, ¿sí? De C a B. Si sumo estas dos áreas, obviamente me va a dar igual a toda esta área de acá, ¿sí? Y eso es obvio, ¿no es cierto? Entonces, es más que obvia esa propiedad, pues vamos a anotarlo aquí. ¿Sí? Eso es igual entonces a sacar por partes. La integral de A a C, que es restar esta área 1, ¿sí? Esa es la integral de A a C, de la función f de x, con respecto a x, sumarle más el otra área, que es la otra integral de C a B, de C hasta B, de la función f de x con respecto a x. ¿Sí? Entonces, si sumo esta área 1, que es esta de aquí, y si sumo el área 2, que es esta de aquí, las dos áreas, ¿sí? La suma de estas dos áreas en conjunto me da el área de AB, ¿sí? Y eso es obvio, ¿no es cierto? El área de AB, les repito, el área de A hasta B es toda esta de aquí. El área de AC es esta pequeña, el área de C a B es esta otra de acá. Sumadas las dos áreas, pues ambas están sobre el eje de las X, son positivas, se suman y me va a dar igual a esto, ¿sí? Esa es otra propiedad que si entienden bien, pues es una propiedad bastante obvia, ¿cierto? Si entendieron ya anteriormente, pues de qué se trata la integral definida, pues aquí no habrá problema, pues ustedes pueden interpretar fácilmente. Bueno, esas son las propiedades básicas, pues que debemos entender cómo se están formando las integrales definidas, ¿sí? Y debemos conocer para poder integrar, realizar la integral definida de mejor manera, de forma adecuada, especialmente ya en las aplicaciones. Si queremos nosotros encontrar ya un área de un terreno, un área pues eh, de un área pues donde están invadiendo bacterias, por ejemplo, pues ya sabemos claramente de qué se trata y cómo podemos calcular. Si es que se está saliendo un signo negativo, tenemos que tomar en cuenta para al final poder sumar el área y no se anule con el signo negativo, etcétera, ¿sí? Bueno, hasta aquí estas propiedades, y si entendimos bien, pues podemos ir al teorema ya fundamental del cálculo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? Nos dice lo siguiente, vamos a copiarlo acá, al teorema fundamental del cálculo. Si yo tengo una integral definida, ¿sí? Vamos a anotarlo aquí, integral definida, entre los intervalos a y b, ¿sí? De cualquier función, vamos a ponerle f de x, con respecto a x, esto es igual, ¿sí? El teorema dice que esto es igual a la f mayúscula, ¿sí? F mayúscula de b, del intervalo superior, menos la f mayúscula de a, del intervalo inferior. ¿Qué es la f mayúscula? Recordemos que la f mayúscula es la integral o antiderivada, ¿sí? La integral antiderivada o función primitiva de f de x, ¿sí? En definitiva es la integral, ¿no es cierto? F mayúscula es la integral indefinida, ¿no es cierto? La integral de f de x. Una vez que sacamos la integral, reemplazamos el valor numérico en la integral, ¿no es cierto? Reemplazamos el valor numérico del límite superior y eso restamos el valor numérico del límite inferior. Por eso les decía antes, pues que la integral, pues es una resta. Ahorita estamos viendo, pues, que la integral definida, su teorema, pues, se resta el límite superior, f del límite superior menos f del límite inferior, el f mayúscula, la integral, ¿sí? Y por esa razón, pues a veces al dar la vuelta a los intervalos cambia los signos, ¿sí? Es como restar pues un área mayor de un área menor. Y de hecho eso es lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué se resta?
justamente vamos a indicarles ahora. Si yo grafico aquí una función para indicarles el área que está calculando, ¿sí? Pues esto sería el eje de las X, eje de las Y, y vamos a poner aquí una función f de x cualquiera. ¿Sí? Vamos a poner una función así, que pase por 0, no tan grande. Sí, hagamos esta función, llamemos esta función f de x. Esto sigue hacia abajo y sigue hacia arriba. Listo, tengo yo intervalos, voy a poner los intervalos desde el intervalo A hasta un intervalo B, límite inferior, límite superior. ¿Sí? Un intervalo de A a B, perdón, límite inferior A, límite superior B. ¿Sí? La función, lo que hace f de b, para indicarles aquí, saca el área de esta función, ¿sí? F de b, pues con la integral, reemplazado el intervalo superior b, el límite superior b, lo que hace al sacar la integral de b, al reemplazar la integral, una vez que ya ha sacado la integral, que es una nueva función, y al reemplazar el valor del límite superior, ¿sí? Lo que hace es calcular el área entre 0, ¿sí? Entre 0, el punto inicial, el valor inicial desde x0, hasta b. Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que hace la integral definida, la integral f de b, más bien dicho. F de b es lo que hace eso. ¿Sí? La f mayúscula de b. La integral de b del intervalo superior, perdón, del límite superior, calcula el área entre 0 a b. Calcula toda esta área de aquí. ¿Sí? Vamos a ponerlo a rayarlo pues con líneas rojas. Entonces, toda esta área de aquí me calcula esta integral f reemplazado, f mayúscula reemplazado, el límite superior b. Todo esto que está en rojo. ¿Sí? Esta área de aquí, justamente. Entonces, esto de aquí, f de b, es igual al área entre, claro, ponemos el área entre 0 hasta b. Toda esta área que está aquí, calculo. ¿Sí? Pero yo quiero el área de A a B, ¿no es cierto? Quiero esta área de aquí. ¿Sí? De A hasta B. Toda esta área que estoy señalando, esa área yo quiero. ¿Sí? Por eso tengo que restar toda esta área grande, voy a restar esta área pequeña de 0 hasta A. Ya podrán suponer ustedes que f de A es el área desde 0 hasta A. Y por eso se resta, por eso se quita esta área. Por eso se quita esta área y me da solamente el área entre A, ¿no es cierto? Y B, que es la que quiero. ¿Sí? Por eso se resta. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces, definamos el área. Voy a poner aquí el área desde f de A, perdón. F de A es el área desde 0 hasta A. F de A es el área de 0 hasta A. Y sabemos que se forman áreas. ¿Sí? De 0 hasta este valor, hasta esta línea perpendicular, hasta A. Entonces, por lo tanto, voy a hacer otro rayado con este color verde. ¿Sí? Y al revés. Que F de A va a ser esta área. ¿Sí? Justamente esta área que estoy haciendo aquí. Esta es F de A. ¿Sí? F mayúscula de A, la integral. F mayúscula es la integral. Entonces, F mayúscula de A es la integral, reemplazado el límite inferior del intervalo. ¿Sí? Es justamente esta, lo que está con líneas verdes, es esta área, ¿no es cierto? Lo que está calculado. O sea, restar el área, por eso se resta, porque estoy restando un área más grande, que es desde 0 hasta B, toda esta área de aquí, y le estoy restando este pedazo de acá, el área desde 0 hasta A, y al restar ese pedazo, pues me queda ya el área que yo quiero, el área de A a B. ¿Sí? Eso es lo que hace y por eso pues se resta. Pero me han entendido un poquito, eso es lo que calcula pues lo que está haciendo la integral definida. Y por eso pues al restar me queda solamente esta área en cuestión que es la que yo quiero de A a B. Listo, entonces por eso me sale pues al calcular esta, me calcula ya esta área, ¿sí? De A hasta B. ¿Sí? Solamente esta área es la que yo quiero. Y esa es la integral, ¿sí? Esta es la integral definida entre los intervalos A a B. De A hasta B.
¿sí? Justamente haciendo esa resta. Les repito, toda esta área restada menos esta área me da la integral definida entre A hasta B, ¿sí? Si me va entendiendo, pues esto cada vez se va haciendo más obvio, ya que estamos trabajando con áreas de esa forma, ¿sí? Esto es de A hasta B. Listo, hagamos un ejemplo bastante básico y sencillo para demostrar dos cosas. Que primeramente, pues, lo que estoy sacando es una área, ¿sí? Debajo de una función, debajo de la curva de una función con respecto al eje de las X, y con respecto a los intervalos, a los límites inferior y superior, las perpendiculares a cada uno de los límites, ¿sí? Para demostrar que estoy calculando esa área, pues voy a sacar con figuras geométricas el área y luego voy a demostrar con este teorema que sale la misma área, así con el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Integrando el límite, sacando la f mayúscula de b, ¿sí? F del límite superior, y restando la integral del límite inferior, ¿sí? De esa manera, pues, me calcula la integral definida de a a b. Hagamos un ejemplo bastante sencillo, simplemente con la función f de x igual a x, ¿sí? Con esa función vamos a poner. Entonces, el ejemplo sería el siguiente. Quiero yo integrar, voy a calcular una integral definida entre los intervalos 4 hasta el intervalo superior 8, ¿sí? De 4 a 8. Vamos aquí de 4 a 8. De la función x con respecto a x, una función lineal, ¿sí? Quiero una función lineal para poder yo formar figuras geométricas y sacar el área, así simplemente el área como aprendimos a calcular pues en la escuela, ¿sí? En el colegio, pues de figuras geométricas normales, ¿no es cierto? Como un cuadrado, un triángulo que se aprende en la escuela, ¿sí? Grafiquemos la función, vamos a graficar la función x. Muy sencillo, una función lineal. Vamos a graficar aquí la función x. Voy a trazar aquí un plano cartesiano. XY. Y vamos a graficar la función x. Cuando x vale 0, y vale 0, es una función bastante sencilla. Cuando x vale 2, y vale 2. Cuando x vale 4, y vale 4. Cada cuadrito representa una unidad. Cuando x vale 6, y vale 6. Cuando x vale 8, y vale 8. ¿Sí? Entonces, listo. Una función bastante sencilla simplemente para demostrarles que efectivamente estamos calculando un área. ¿Listo? Una flecha esto sigue, ¿no es cierto? Es una función, sigue hasta el infinito y viene también desde infinito. Esta función pues puede ser una función es de x, ¿no es cierto? Sí, es una línea recta, una función lineal. Ahora bien, quiero desde el intervalo, yo dije que voy a sacar el área de 4 a 8, ¿no es cierto? Supongamos que yo no sé integrar y les pido que saquen un área entre esta recta, que es la función, entre los intervalos 4 a 8, que voy a poner acá, los intervalos, este es 4, 5, 6, 7, 8, y acá es 8. Sí, les digo, entre el eje de las X, la línea recta y estas dos líneas perpendiculares, sáquenme esta área. ¿Cómo sacan ustedes el área? Fácil, aquí van a formar un cuadrado pues, y un triángulo para calcular el área y sumar las dos áreas. ¿Sí? Vamos a hacer justamente eso, sin integrar, ¿sí? Vamos a calcular el área simplemente. ¿Por qué? Porque me permite, al tener una línea recta, pues me permite sacar el área. Entre los intervalos 4 a 8, ¿no es cierto? Los perpendiculares al límite inferior, límite superior, el intervalo 4 a 8, entre el eje de las X, ¿sí? Y esta línea que es la función, ¿no es cierto? Y la gráfica, que representa los datos en mi función. Esta área es la que voy a sacar y esa área es la que me va a dar un valor, la integral definida me va a dar acá un valor que va a ser, que va a representar esta área. Estamos, primero voy a calcular de forma manual, ¿sí? De forma con figuras geométricas. Yo puedo formar entonces la siguiente figura geométrica que es un cuadrado para poder arreglarme pues, y poder calcular esta área. Voy a calcular este cuadrado, el área de este cuadrado y el área de este triángulo. ¿Sí? Me queda un triángulo y un cuadrado. ¿Sí? Tranquilamente puedo yo calcular el área por separado. Entonces, aquí yo voy a llamarle esta área 1, ¿sí? Y esta de acá arriba área 2. Voy a decir que el área total, voy a poner como AT, área total, ¿sí? Es igual al área 1 más el área 2. ¿Sí? Voy a poner aquí simplemente AT. Ya saben que es área total. Área total es igual al área de ese
cuadrado. El área 1, pues ya sabemos que es un cuadrado. Bueno, voy a poner aquí que es un cuadrado. El área 1 es un cuadrado. También puede ser un rectángulo. Más el área 2, que es un triángulo. Entonces, simplemente para poner la fórmula adecuada, la estoy poniendo aquí. ¿Sí? Entonces, el área de un cuadrado, pues es lado al cuadrado, o si no, pues lado por lado, o base por altura, como quieran. Y el área del triángulo es base por altura dividido para 2. ¿Sí? Entonces, vamos a definir qué tenemos. La base, ¿sí? La base de este cuadrado, ¿sí? Si fuera un rectángulo también vamos a poner la base es igual a 4, ¿no es cierto? Si contamos ahí de 4 a 8 hay 4 unidades de diferencia. ¿Sí? De 4 a 8 pues hay 4 unidades aquí. Por lo tanto, la base es 4 de este cuadrado y también la misma base para el triángulo, ¿no es cierto? La altura, en cambio, la altura de este cuadrado, bueno, va a ser 4, si se trata de un cuadrado es 4 también. ¿Sí? Y la altura también, de paso, voy a poner la altura de este triángulo para poder calcular el área, que es base por altura sobre 2. Listo, entonces esto es 4 y acá también es 4, ¿sí? Es 1, 2, 3, 4. Efectivamente son 4 unidades de altura y 4 unidades de base en ambos casos. Listo, entonces, ahora sí, el área total, vamos a calcular, pues ahí con los números que están ahí de base por altura. Sí, base por altura o lado por lado, voy a poner base por altura, que sería 4 por 4, en el caso del cuadrado, más la base del triángulo, que es 4 también, la misma base, ¿sí? Por altura, que también es 4. Pero en este caso, pues como es un triángulo, dividido para 2. 4 por 4 dividido para 2, partido entre 2. ¿Sí? El área total entonces es igual, ¿sí? 4 por 4 me da igual a 16, más 4 por 4 16 para 2 es igual a 8. 16 más 8, esto me da igual a 24. Como estamos hablando de un área, voy a ponerle unidades cuadradas. He calculado manualmente, o sea, sin abusar la integral definida, simplemente calculando un área de un cuadrado en este caso y de un triángulo, ¿sí? Entonces, el área total, pues es toda esta de aquí, que es igual a 24 unidades cuadradas. Si estamos haciendo escala, pues cada cuadrito es una unidad cuadrada, ¿sí? Porque es uno por uno, una unidad cuadrada. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Este con este 23 y este con este 24. Efectivamente son 24 unidades cuadradas. El área, ¿sí? De eh, el área pues que estoy calculando de la integral definida de 4 hasta 8. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, entonces, área calculada. Voy a usar lo mismo, voy a calcular la misma área, pero ahora con la integral definida, con el teorema fundamental del cálculo que acabamos pues de aprender. Listo, entonces voy a poner integral de 4 a 8, acá, ¿no es cierto? Es la integral desde 4, límite inferior, 4, límite superior 8 de la función x con respecto a x. ¿Sí? Voy a usar el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo? Que esto es igual a la f mayúscula del límite superior, que es 8, menos la f mayúscula de ¿qué? Del límite inferior, que es 4. ¿Sí? Eso notamos que es el teorema fundamental. ¿Qué dice el teorema fundamental? F de b menos f de a. Entonces, f de b, que es 8, menos f de a, que es 4. Siempre a vale el límite inferior, ¿no es cierto? Esto es a, sí, ya saben, y esto es b. ¿Sí? Estoy haciendo f de b menos f de a. Ese es el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? ¿Qué es f? Es la antiderivada o integral de x, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo voy a integrar, ¿sí? F, digo aquí, f, ¿no es cierto? La f mayúscula de x es igual a la integral de x, la integral indefinida con respecto a x. Aquí tengo que sacar la integral indefinida. Para calcular esa integral indefinida ya sabemos, pues una integral inmediata, x a la 1 le sumo 1, que sería 2, sobre la misma potencia sumado 1. Y esto más c.
y está integrado, ¿sí? La integral de x es x al cuadrado sobre 2. Esa es la f mayúscula de x, ¿sí? Es de x al cuadrado sobre 2 más c. Esa es la f mayúscula. Es esta f mayúscula de x. Pero me dice f de 8. ¿Qué significa f de 8? En vez de x poner 8. Aquí va 8 y aquí va 8. Y luego le resto la misma f. En vez de x pongo 4. 4, 4, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, vamos a obviar el término c. ¿Por qué? Porque aquí, obviamente, voy a reemplazar f de b o f de 8. Ya voy a poner más c. Y aquí dice menos. Y nuevamente voy a poner acá más c. Para hacer menos por más, se va a hacer menos. ¿Sí? Y más c, menos c. Se van a eliminar, se van a anular. Por lo tanto, c siempre se van a eliminar. Porque aquí sería c y acá menos c. Se van a eliminar, se van a anular, se van a hacer 0. ¿Sí? Por lo tanto, no me interesa ya el c. Voy a obviarle el c al colocar ya las operaciones abajo. Entonces, listo, retomando, ya tengo, ¿no es cierto? Necesitaba la f mayúscula, la integral, ya tengo la f mayúscula de x, que es la integral, ya tengo aquí integrado. Entonces, ahora sí retomemos la integral definida desde 4 hasta 8, límite inferior 4, límite superior 8, de la función x con respecto a x. Esto es igual, entonces, a la f mayúscula de 8 habíamos quedado, entonces, f mayúscula de 8, en vez de x, pongo 8. ¿Sí? Entonces sería 8 al cuadrado sobre 2 más, esta c ya no voy a poner, ¿no es cierto? Entonces voy a obviar la c, ya quedamos por qué, menos f mayúscula de 4. Aquí tengo f de x, en vez de x pongo 4. 4 al cuadrado sobre 2. La c vamos a obviar, eso ya no se pone porque si hubiera puesto, pues sería c menos c y se van a anular. Listo, esto de aquí es f de 8 y esto de acá es f de 4. ¿Sí? Eso está bien claro, ¿no es cierto? F mayúscula, o sea, la integral. La integral es esta de aquí. En vez de x he puesto 8. Y acá la integral, en vez de x, he puesto 4. Y se restan entre sí los dos. Ya expliqué por qué. Se restan entre sí los dos. Y pues, al hacer esas operaciones, me va a dar ya el área, me va a dar ya la integral definida. Esto va a ser igual, entonces, hagamos ya los cálculos. 8 al cuadrado, 64, para 2 es igual a 32, menos 4 al cuadrado, 16, para 2 es igual a 8. 32 menos 8 es igual a 24. ¿24 qué? Como es una integral, es un área, integral definida, unidades cuadradas. ¿Sí? Esta integral definida calculó el área de la función, bajo la función, el eje de las x y los intervalos 4 a 8, y el intervalo 4 a 8, perdón, ¿sí? Y esta área pues es igual al área que calculé sin la integral definida, sino formando figuras geométricas. Estas dos áreas son iguales. ¿Sí? La una saqué formando figuras geométricas y la otra, que es 24 unidades cuadradas, saqué ya con la integral. Está demostrado que efectivamente lo que estoy calculando con la integral definida es un área. ¿Sí? Bajo la gráfica con respecto al eje X, ¿sí? Limitado con el eje X y las perpendiculares a los límites superior e inferior. Y listo, eso es la integral definida.